Hay historias que el mundo no quiere escuchar, no porque sean falsas, sino precisamente porque son verdaderas. Porque cuando una historia es verdadera, y lo que dice es incómodo, y lo que revela habla mal de todos los que miraron hacia otro lado, es mucho más fácil atacar a quien la cuenta que enfrentar lo que la historia dice. Y hay mujeres que pagaron el precio más alto por atreverse a contar exactamente esa clase de historia. Mujeres que se pararon frente a una industria, frente a un público, frente a un sistema entero que había decidido que preferían no saber, y dijeron de todas formas lo que sabían, lo que habían vivido, lo que les habían hecho. Y lo perdieron todo. Su reputación, su carrera, su paz, su nombre. Lo perdieron todo. Y tenían razón en todo. Esta es la historia de esas mujeres, de las que hablaron cuando nadie quería escuchar, de las que pagaron un precio que nunca debieron haber pagado, y de un sistema que las falló de maneras que todavía hoy es difícil de mirar directamente a los ojos. Pero para entender lo que estas mujeres enfrentaron, hay que entender primero el mundo en el que todo ocurrió, porque sin ese contexto, es imposible comprender por qué nadie les creyó, y por qué eso fue posible durante tanto tiempo. México, en los años 90, tenía una industria del entretenimiento que funcionaba con reglas muy específicas. Reglas que no estaban escritas en ningún contrato, pero que todo el mundo conocía. Reglas sobre quién tenía poder y quién no. Sobre quién podía hablar y quién debía callar. Sobre la diferencia entre una estrella y una persona prescindible. Y en ese mundo había una figura que encarnaba algo que la cultura popular mexicana de esa época necesitaba de una manera casi desesperada. Una figura que rompía con todo, que era escandalosa y libre y provocadora de una manera que nadie había visto antes con esa intensidad en ese mercado específico. Gloria Trevi llegó al inicio de los 90 como una especie de tormenta, como algo que no encajaba en ninguna categoría existente y que precisamente por eso generó una fascinación que fue inmediata y masiva. Su música era pegadiza, su imagen era transgresora. Y su historia personal, la historia que ella misma construyó y que la industria amplificó con entusiasmo, era la historia de una joven rebelde que había encontrado su lugar en el mundo a pesar de todo y de todos. Y detrás de esa imagen había un hombre que muy poca gente mencionaba con suficiente claridad en ese momento, aunque su presencia era absolutamente central en todo lo que ocurría. Sergio Andrade, productor musical. La persona que descubrió a Gloria Trevi, que construyó su carrera, que la manejó en todos los sentidos de esa palabra. Un hombre que tenía una manera de relacionarse con las jóvenes que quería incorporar a su mundo artístico, que con el tiempo se haría imposible de ignorar, pero que durante años fue ignorada de maneras que resultan difíciles de justificar. Desde la distancia, Andrade era conocido en ciertos círculos de la industria musical mexicana. Era respetado, tenía conexiones, tenía la capacidad de hacer o deshacer carreras. Y tenía también, de acuerdo con versiones que circularon durante años antes de que alguien las tomara en serio, una manera de ejercer ese poder sobre personas jóvenes que no tenían nada de profesional y que tenía todo de depredador. Y aquí es donde aparece el primer nombre que esta historia necesita que recordemos con claridad y con el respeto que merece. Mary Boquitas. Ese fue el nombre artístico que usó. Su nombre real es María Raquenel Portillo, y fue una de las primeras mujeres que se atrevió a hablar, a decir en voz alta lo que había vivido dentro de ese mundo, lo que había visto, lo que le habían hecho. Y cuando habló, cuando se paró frente a los medios y frente al sistema judicial y dijo lo que tenía que decir, lo que recibió a cambio
No fue protección. No fue credibilidad. No fue el peso de una institución dispuesta a escucharla y a hacer lo correcto. Lo que recibió fue exactamente lo contrario. Fue el mecanismo completo de destrucción que se activa cuando alguien dice algo que las personas con poder prefieren que no se diga. Escucha bien esto, porque es el punto donde la historia deja de ser sobre una celebridad y se convierte en algo que habla de todos nosotros. María Raquel Portillo había entrado al mundo de Sergio Andrade siendo muy joven, como muchas otras, como un número de jóvenes que con el tiempo fue haciéndose más claro, pero que en ese momento nadie quería cuantificar. Entró con el sueño que entra cualquier persona joven con talento a ese mundo. La posibilidad de ser alguien, de tener una carrera, de que el talento que sentía tener encontrara una plataforma, y lo que encontró dentro de ese mundo no fue una plataforma, fue un sistema cuidadosamente construido para aislar, para controlar, para hacer que las personas que entraban dependieran completamente de las personas que manejaban ese espacio. Un sistema en que las fronteras entre lo profesional y lo personal se borraban de manera deliberada, en que la gratitud se confundía con la obligación, en que el amor y el miedo se mezclaban de maneras que hacían muy difícil para alguien joven distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Y cuando salió de ese sistema y decidió hablar, lo que encontró afuera fue casi tan difícil como lo que había dejado atrás. Los medios de comunicación mexicanos de esa época no tenían el lenguaje que tenemos hoy para hablar de estas cosas. No tenían el marco conceptual. No tenían la cultura periodística ni la sensibilidad social que hubiera sido necesaria para recibir el testimonio de una mujer joven que decía haber sido abusada dentro del círculo de una de las estrellas más grandes del país, de una manera que lo tomara en serio. Desde el principio, lo que tenían era morbo. Lo que tenían era la tendencia a tratar ese tipo de denuncia como escándalo de farándula, como el intento de alguien amargado o resentido o en busca de atención de manchar el nombre de una figura que al público le gustaba. Y eso fue exactamente lo que pasó. El testimonio de María Raquel fue procesado no como lo que era, sino como ruido. Como el ataque de alguien que no había logrado lo que quería en ese mundo y que ahora intentaba destruir a los que sí lo habían logrado. Y el público mexicano de los 90, que llenaba estadios para ver a Gloria Trevi y que compraba sus discos y que cantaba sus canciones, decidió en su mayoría que prefería seguir cantando. Eso es algo que es difícil de procesar, pero que es necesario decir con claridad. Porque la historia de las mujeres que denunciaron a Sergio Andrade y al círculo de Gloria Trevi no es solo la historia de un abusador y de sus víctimas. Es también la historia de un público que eligió no saber, de una industria que eligió no ver, de periodistas que tuvieron la información y no la priorizaron de la manera que debían, de instituciones que tuvieron oportunidades de intervenir y no lo hicieron con la urgencia que la situación requería. Es la historia de un sistema completo que falló a personas específicas de maneras muy concretas. Y entender eso, sostener esa incomodidad sin buscar escapatorias fáciles, es parte de lo que esta historia exige de quien la escucha. Y entonces, llegó el momento que lo cambió todo, aunque para cuando llegó ya era demasiado tarde para demasiadas personas. A finales de los años 90, la situación explotó de una manera que ya no podía ser ignorada. Las denuncias se acumularon. Los nombres se multiplicaron. La evidencia que había estado dispersa en testimonios individuales que eran fáciles de desestimar uno por uno, empezó a tomar una forma que era mucho más difícil de ignorar cuando se veía en conjunto. Y Sergio Andrade y Gloria Trevi huyeron. Se fueron de México, se movieron por varios países. Y esa huida, que duró años, fue en sí misma una declaración. Porque las personas que no tienen nada que esconder, no huyen. Y mientras huían,
Las mujeres que habían denunciado seguían aquí. Seguían cargando con el peso de lo que habían vivido, más el peso adicional de no ser completamente creídas, más el peso de ver cómo las personas que les habían hecho daño todavía eran tratadas por algunos como figuras trágicas en lugar de como lo que eran. Y aquí viene algo que muy poca gente analizó con la honestidad que merecía en ese momento, y que todavía hoy resulta incómodo de examinar. Cuando Sergio Andrade y Gloria Trevi fueron finalmente detenidos en Brasil en el año 2000, la narrativa que muchos medios construyeron alrededor de ese momento tenía un protagonismo muy específico. Tenía el protagonismo de la estrella, de Gloria Trevi, de su detención, de su historia, de lo que le pasaría a su carrera, de si sería posible que volviera algún día. Y las mujeres que habían denunciado, las que habían perdido años de su vida, las que habían sido atacadas en su credibilidad, las que habían pagado el precio de decir la verdad, ocupaban en esa narrativa un lugar secundario. Eran el contexto, eran el motivo de la detención, pero no eran las protagonistas. Y eso, que parece un detalle de cobertura periodística, dice algo muy profundo sobre la manera en que la cultura procesa estas historias, sobre a quién le damos el centro del relato y a quién le damos el margen. Detente un momento y piensa en lo que acabas de escuchar, porque lo que viene a continuación es la parte que más duele. Las mujeres que denunciaron no solo enfrentaron la incredulidad inicial, enfrentaron algo que en muchos casos fue igual de dañino y que duró mucho más tiempo. Enfrentaron la narrativa de que eran cómplices, de que sabían lo que estaba pasando y participaron voluntariamente, de que su victimización era en realidad una elección. Y esa narrativa, que es una de las más antiguas y más dañinas que existen para silenciar a las víctimas de abuso, funcionó en este caso con una eficacia particular porque el entorno en que todo ocurrió era glamoroso, porque había música y fama, y la apariencia de oportunidad. Y cuando hay apariencia de oportunidad, es muy fácil para quienes miran desde afuera decir que la persona que entró a ese mundo debió haber sabido, debió haberse ido antes, debió haber dicho algo antes, como si salir de un sistema diseñado para atrapar fuera simplemente una cuestión de voluntad, como si el control que ese sistema ejercía sobre las personas que estaban dentro no fuera exactamente tan efectivo como estaba diseñado para ser. Y hay algo más que estas mujeres enfrentaron y que raramente se menciona con suficiente claridad: el costo económico, el costo profesional, el costo de haber dedicado años de su vida a una carrera que quedó destruida no por falta de talento, sino por las circunstancias de lo que vivieron y de lo que luego tuvieron que enfrentar al denunciarlo. Entraron a ese mundo con sueños, con la esperanza de construir algo, y lo que construyeron fue destruido 2 veces. Una vez por las personas que las dañaron, y otra vez por el proceso de intentar obtener justicia, en un sistema que no estaba preparado para dársela de la manera que necesitaban. Y mientras ese proceso se desarrollaba, sus vidas continuaban. Necesitaban trabajar, necesitaban reconstruirse. Necesitaban encontrar una manera de existir en un mundo que las había visto en los peores momentos de su vida y que en muchos casos había elegido juzgarlas en lugar de protegerlas. Y entonces vino el proceso judicial, y con él vinieron cosas que pusieron a prueba la resistencia de cualquier persona. Los juicios que siguieron a la detención de Sergio Andrade y Gloria Trevi fueron largos, fueron complicados. Tuvieron momentos en que la verdad que las denunciantes habían estado sosteniendo durante años parecía estar a punto de ser reconocida de manera definitiva, y momentos en que ese reconocimiento volvía a alejarse. Hubo estrategias legales que las víctimas vivieron como ataques adicionales. Hubo momentos en que su historia personal fue examinada con una minuciosidad que nunca se aplicó con la misma intensidad
a las personas que las habían dañado. Y hubo algo que es quizás lo más difícil de todo, para alguien que ha decidido buscar justicia, y que cualquier persona que haya pasado por un proceso similar reconocerá de inmediato: la sensación de que el sistema en el que depositaste tu confianza para que te protegiera no siempre opera con la prioridad de protegerte. Opera con sus propios tiempos, sus propias lógicas, sus propias limitaciones. Y tú tienes que adaptarte a eso, aunque el costo de adaptarte sea enorme. Y aquí viene el punto que nadie quería decir en voz alta, pero que estaba presente en toda la historia desde el principio. Gloria Trevi no era solo la estrella de este relato. Era también alguien que, según los testimonios y según lo que eventualmente determinaron los procesos judiciales en distintas instancias, conocía lo que ocurría en ese entorno. Que no era simplemente una figura ajena a lo que Sergio Andrade hacía, que su presencia y su participación en ese mundo tenía dimensiones que iban más allá de ser la artista que ponía la cara mientras el productor ponía las reglas. Y eso es algo que la narrativa de víctima que Gloria Trevi construyó alrededor de sí misma durante el proceso judicial, una narrativa que en algunos aspectos tenía elementos reales, porque las dinámicas de control de Andrade también la afectaron a ella de maneras específicas. Complicó de manera significativa la manera en que el público procesó toda la historia, porque cuando hay múltiples capas de victimización y de responsabilidad al mismo tiempo, cuando una persona puede ser simultáneamente alguien que fue dañada y alguien que participó en el daño de otras, la mente humana tiene dificultades para sostener esa complejidad. Tiende a elegir una narrativa simple, y la narrativa simple que muchos eligieron fue la narrativa de Gloria Trevi como víctima, lo cual dejaba a las otras víctimas, las que no tenían una carrera musical ni un equipo de relaciones públicas ni la simpatía masiva del público, en un lugar muy difícil. Pero la verdad no necesita que la narrativa popular la acompañe para seguir siendo verdad. Y eso es exactamente lo que pasó con el tiempo, con los años, con los procesos que fueron avanzando en distintas jurisdicciones. La verdad que las denunciantes habían sostenido desde el principio fue siendo reconocida de maneras que en el momento de las primeras denuncias habrían parecido imposibles. Sergio Andrade fue condenado. Los hechos que las víctimas describieron encontraron reconocimiento en instancias que al principio no se los habían dado. Y eso, aunque llegó tarde y aunque llegó de una manera que no reparaba completamente el daño que se había hecho, significó algo. Significó que la historia que esas mujeres habían decidido contar, a pesar de todo, a pesar de la incredulidad y el ataque y el costo enorme que les había representado contarla, era la historia correcta, era la verdad. Y la verdad, aunque tardó, llegó. Y sin embargo, hay algo que ninguna condena judicial puede devolver, y que es importante decir con claridad: los años. El tiempo que esas mujeres pasaron siendo cuestionadas, atacadas, ignoradas, los años en que construyeron sus vidas cargando con el peso de lo que habían vivido, más el peso adicional de no ser completamente creídas, las oportunidades que no tuvieron porque su energía y sus recursos estaban dedicados a un proceso que no debió haber sido necesario, las relaciones que se complicaron, la salud que se afectó, la manera en que ese periodo las marcó de formas que no siempre son visibles desde afuera, pero que están ahí. Ninguna sentencia devuelve eso. Ningún reconocimiento tardío repara completamente lo que el silencio y la incredulidad del principio construyeron. Y eso es algo que el sistema judicial no siempre puede dar y que la sociedad rara vez discute con suficiente honestidad cuando habla de justicia. Que la justicia que llega tarde es mejor que ninguna justicia, pero no es lo mismo que la justicia que llega a tiempo. Y ahora, escucha esto, porque es el punto donde esta historia deja de hablar solo del pasado
y empieza a hablar del presente. El mecanismo que silenció a estas mujeres en los años 90 no era exclusivo de México ni de esa época ni de la industria musical. Era una versión específica de un mecanismo que existe en muchas formas y en muchos contextos. El mecanismo que hace que cuando alguien con menos poder denuncia a alguien con más poder, la carga de la prueba recaiga sobre quien denuncia de una manera que nunca recae sobre quien es denunciado. El mecanismo que hace que la credibilidad de quien habla sea inmediatamente puesta en cuestión, mientras la credibilidad de quien es acusado se presume intacta hasta que se demuestre lo contrario, y a veces incluso después. El mecanismo que hace que el costo de denunciar sea tan alto que muchas personas que vivieron experiencias similares a las de estas mujeres tomaron la decisión de no hablar, de guardar silencio, de cargar con lo que cargaban, sin añadir encima el peso adicional de lo que les esperaba si decidían contar su historia. Y esas personas, las que callaron, también existen. También tienen una historia, y esa historia también es parte de lo que este caso representa. Y hay algo que circuló durante años, y que nunca fue completamente confirmado, ni completamente descartado, y que forma parte de los rumores que rodean esta historia. Se habló de que el número de personas afectadas dentro de ese entorno era significativamente mayor que el número de personas que llegaron a denunciar formalmente. Se habló de mujeres que tuvieron contacto con ese mundo, que vivieron experiencias que las marcaron, y que por distintas razones nunca dieron el paso de hacer una denuncia oficial. Algunas porque tenían miedo, algunas porque no confiaban en que el sistema las protegería, algunas porque habían visto lo que le pasó a las que sí denunciaron y tomaron la decisión de que ese precio era demasiado alto. Y esas versiones, que nunca fueron verificadas de manera completa, y que existen en ese espacio difícil donde lo que se sabe y lo que se puede demostrar no siempre coinciden, añaden una dimensión adicional a lo que ya de por sí es una historia muy pesada, la dimensión de todo lo que no se sabe, de todo lo que nunca llegó a los registros oficiales, de todo lo que quedó en conversaciones privadas y en memorias personales y en el silencio de personas que tomaron decisiones que nadie que no haya estado en su lugar tiene derecho a juzgar. Y hay algo más que muy poca gente discutió en su momento con la profundidad que merecía. La industria musical mexicana que rodeó todo esto no era un espectador inocente. Había personas que sabían cosas, que habían escuchado versiones, que en el ecosistema relativamente pequeño de la industria del entretenimiento mexicana de esa época habían tenido acceso a información que hubiera podido ser relevante si se hubiera actuado en consecuencia. Y no actuaron, no porque fueran necesariamente cómplices, en el sentido activo de la palabra, sino porque la lógica de ese mundo hacía que intervenir tuviera costos que nadie quería pagar. Porque Andrade tenía poder y tenía conexiones, y porque señalarlo implicaba meterse en algo que podía tener consecuencias profesionales y personales que la mayoría de la gente prefería evitar. Y esa inacción colectiva, ese silencio industrial, que protegió durante años algo que debía haber sido expuesto mucho antes, es también parte de la historia. Es también parte de la responsabilidad que este caso distribuye de maneras que incomodan a mucha gente. Y entonces llegó el momento en que Gloria Trevi volvió. Y lo que pasó después dividió a mucha gente, de maneras que todavía hoy no están completamente resueltas. Gloria Trevi volvió a la música, volvió a los escenarios, volvió a tener una carrera. Y una parte del público la recibió de vuelta. La recibió con la lógica del perdón, con la narrativa de la redención, con la idea de que había pagado su deuda con la sociedad y que merecía una segunda oportunidad. Y otra parte del público, más pequeña pero no por eso menos significativa, no pudo hacer esa separación. No pudo escuchar la música sin escuchar también lo que sabía, sin pensar en las mujeres que habían denunciado, sin preguntarse qué sentían ellas al ver que la carrera de Gloria Trevi continuaba
mientras sus propias vidas seguían cargando con las consecuencias de lo que habían vivido y de lo que habían decidido contar. Y esa tensión, que no tiene una resolución fácil, ni quizás ninguna resolución definitiva, es parte de lo que hace que este caso siga siendo relevante décadas después de que los hechos principales ocurrieron. Porque la pregunta que este caso plantea no tiene una respuesta simple, y es importante que la escuches con honestidad. ¿Qué le debemos a las personas que dijeron la verdad cuando era costoso decirla? ¿Qué significa que una sociedad les creyera tarde? ¿Qué significa que el sistema que debía protegerlas las protegió de manera tan imperfecta y tan tardía? ¿Y qué dice de nosotros como audiencia el hecho de que durante tanto tiempo elegimos la comodidad de la música y del espectáculo sobre la incomodidad de escuchar lo que esas mujeres estaban tratando de decir? Estas preguntas no tienen respuestas limpias. No hay manera de salir de ellas sintiéndose completamente bien. Y quizás eso es exactamente lo que deben hacer. Quizás la incomodidad que generan es el precio mínimo que podemos pagar por todo lo que no hicimos cuando debíamos haberlo hecho. Y hay algo final que necesito que escuches, porque es lo más importante de todo lo que hemos dicho. Las mujeres que denunciaron en este caso no son figuras trágicas. No son solo víctimas. Son personas que tomaron una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar, que es la de pararse frente a un sistema que no quiere escucharla y decir de todas formas lo que tiene que decir. Son personas que sostuvieron su verdad durante años en los que esa verdad les costó más de lo que debería haberles costado, y resultaron tener razón en todo. Y eso, aunque no repara el daño, aunque no devuelve el tiempo, aunque no deshace lo que tuvo que deshacerse, merece ser dicho con claridad y con el respeto que esa clase de valentía merece. Porque hay historias que el mundo no quiere escuchar, y hay personas que las cuentan de todas formas. Y cuando finalmente el mundo está listo para escuchar, lo menos que puede hacer es recordar quiénes fueron las personas que hablaron cuando era más fácil callarse y decir sus nombres, y no olvidarlos.